encontrar miles y una y otras definiciones, pero al final eso solo es relleno o paja, como se dice. Yo me quiero que que se lleven lo esencial y lo básico de la clase para que podamos ser mejores y más eficientes en nuestras explotaciones ganaderas. ¿Ok? Si no hay más preguntas, jóvenes, pues vamos a dar inicio con la clase. Si ya todo quedó claro. No sé si ya pueden ver la presentación. Sí, ya se ve. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio, jóvenes. También mis clases son bien participativas, jóvenes. Entonces, me gusta, yo tengo el listado de ustedes, entonces voy a agarrar al azar y hacerles preguntas, ¿verdad? El que no me conteste es como que no vi clase, ¿verdad? No les pido que me den la respuesta correcta, pero me la pueden decir en sus propias palabras y después vamos creando nuestro propio término para que lo manejemos en la clase. ¿Ok? Entonces, vamos, antes de iniciar pues las clases, siempre me gusta iniciar con alguna frase motivadora, algún video. Entonces les traigo este pequeño video para que lo puedan observar y lo puedan analizar. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. Fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Is it full now? And not now. Is the jar full now? Yes. We all have this one life to live. Fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Are full? Is it full now? Is it full now? Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And sand is everything else. It's just a small stuff.
If you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers. Ok, jóvenes, entonces, ¿me escuchan, verdad? Sí. Como ustedes pudieron ver vieron todos el video, ¿se vio claro? Sí. Sí. Como pudieron ver en el video, pues a veces tendemos a no priorizar nuestras actividades o proponernos metas, proponernos objetivos y entonces nos queremos llenar con otras cosas que nos dan satisfacción, pero al final del camino nos vamos a sentir vacíos. Entonces, los oriento, los invito a que puedan poner sus prioridades, puedan ponerse metas, objetivos, para que ustedes los puedan lograr. Al final, el objetivo de ustedes es cursar este periodo para luego poder cursar su práctica profesional y luego venir a defender su práctica y llevar sus últimas clases para, en un término menos de un año, ustedes puedan obtener su título de ingenieros agrónomos, ¿verdad? Entonces, no se llenen con esas cosas vacías, como decía en el video, que solo es tierra, sino que podamos tener nuestros objetivos claros y para todo hay tiempo, como mencionamos, para tomarse una cerveza con los amigos, bailar, etc. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta clase? Pues vamos a evaluar con 3 exámenes parciales. Por la cuestión de que a veces los exámenes son un poco en la plataforma, un poco tediosos, los días, etcétera. Entonces vamos a tener un examen parcial con la puntuación que eran ahí. Pongo un primer parcial de 25 y el tercer parcial también de 25. Pero también ponemos un segundo parcial con un valor de 30%. Lo que vamos a ir haciendo, se van a evaluar esa misma cantidad, pero van a haber días. Por ejemplo, en el primer parcial van a haber temas donde los vamos a evaluar con un juego o una dinámica. Por ejemplo, vamos a hacer una trivia, vamos a jugar una trivia, varones contra mujeres. Vamos a jugar un X0, hombres contra mujeres. Entonces, el equipo que gane, pues se lleva los otros puntos y el equipo que pierda, pues le damos la valoración de acuerdo a las oportunidades y preguntas que hicieron. Para hacerlo un poquito más dinámico, hacerlo un poquito diferente, hacerlo más participativo y así que ustedes todos puedan estudiar, ¿ok? Y así no cargarlos con 30, 50 preguntas en el examen. A veces se va la luz, se cayó el sistema y a veces ustedes pueden perder la prueba, ¿ok? Después la parte de participación, ahí lo vamos a corregir y lo corregí con el grupo anterior. La participación de clases son 10 puntos y el trabajo final, que también van a ser 10 puntos. Mis clases, jóvenes, son bien participativas. No me gusta estar solo yo como lora aquí hablando y hablando, sino que me gusta que interactuemos bastante, hagamos bastantes preguntas, porque al final estas clases son prácticas. Ustedes tienen algún conocimiento que han visto en campo
y que lo podemos, según mi experiencia, lo podemos discutir y lo podemos analizar, ¿ok? Y el trabajo final que va a costar 10 puntos, que se va a hacer una evaluación de una finca. El que tenga la posibilidad de ir a una finca y evaluarla, pues lo va a hacer. Si no, yo les voy a dar un estudio de caso de cómo está X o Y finca, ya sea una finca de leche o ya sea una finca de carne. Yo les voy a dar todos los datos. Eso va a ser un trabajo al final, ya cuando miremos todas las, cuando miremos la mayor parte de las clases para que ustedes puedan interpretar unos indicadores productivos. Que esto les va a servir, jóvenes, al final, porque a veces ustedes cuando salen y no pueden encontrar trabajo, buscan la manera de aprobar un préstamo con un banco para poner un plan o un proyectito de ganado engorde, un proyectito de unas 15 vacas en ordeño, y lo primero que piden es un estudio de factibilidad, un estudio técnico. Entonces, ustedes tienen que empezar con tantas vacas, yo voy a producir tantos litros de leche, con un intervalo entre parto de tantos meses, con un periodo de días abiertos de tantos meses, voy a lograr esta eficiencia reproductiva, o si es un ganado de engorde, determinar cuál va a ser la ganancia diaria de peso, el índice de conversión alimenticia, cuál es el costo por carne producido, cuál es el peso al sacrificio, etcétera. Entonces, eso es como una pequeña auditoría o una pequeña, sí, una pequeña auditoría que ustedes harían en una finca, ¿ok? Y también eso sirve también como parte de trabajo, ¿verdad? A veces a ustedes los contratan para ir a hacer una asesoría. Entonces lo primero que tienen que hacer es un estudio o una radiografía de la finca, que es determinar todos esos indicadores, cómo calcular una ganancia de peso, cómo determinar la curva de lactancia, cómo determinar la producción por lactancia, etcétera. Entonces, y eso después ustedes la cobran, la radiografía de la finca para empezar a hacer los cambios necesarios para aumentar o lograr mejorar los indicadores en esa finca. ¿Ok? Pregunta. ¿Estamos claros? Ok. Entonces vamos a iniciar. La clase de hoy va a ser más que todo discutir lo que vamos a ver en la clase, cuál es la temática o el plan de unidad, plan analítico de la clase, pero no me gusta hacerlo como generalmente se hace, de pasar la parte, los sílabos, del sílabo de la clase y ver las unidades, sino irla discutiendo con los temas y ir ya retocando o repasando algunos términos que ustedes ya lo tuvieron que haber visto en la clase de anatomía, nutrición, etc. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar, así que vamos escribiendo ya de un solo y vamos a iniciar con una pequeña, un pequeño significado. ¿Qué es bovinotecnia? Aldo García. Ajá, dígame, ingeniero. ¿Qué es bovinotecnia? ¿Me escucho, ingeniero? ¿Qué es bovinotecnia? ¿Cómo dice? ¿Qué es bovinotecnia? Bueno, bovinotecnia, bovinotecnia es, digamos, es una rama que estudia la parte de ganado, en cuanto tiene que ver ganado de engorde, todo lo que tiene que ver con ganado bovino. Así es. Puede leer usted, ¿verdad? Aldo. Dígame, Inge. Puede leer usted, ¿verdad? Dígame, es que no tengo muy buena señal aquí en internet. Escucho cuando usted me habla, me escucho como entrecortado. Los demás sí me escuchan bien. Sí. Okay. Sí, se le escucha. Ok, Aldo. Lo tenés en la pantalla. A mí me gusta darles definiciones precisas, concisas, más o menos. A veces
ustedes encuentran aquel montón de cosas en internet, libros que al final no nos sirven para nada. Entonces, bovinotecnia tiene razón lo que mencionaba Aldo, es una rama que estudia la parte de los bovinos. Entonces, escriban ahí, la bovinotecnia es la zootecnia aplicada a los bovinos. Nada más. Es la zootecnia aplicada a los bovinos. Es la zootecnia aplicada a los bovinos. Ahora, ¿qué es la zootecnia aplicada a los bovinos? Vamos a ver. Ángel Benítez. Tengo dos Ángel Benítez acá. Hay dos Ángelos. Es que con uno tengo por la cámara, ingeniero. Ah, ok. Ángel Benítez, dime, ¿qué es la zootecnia aplicada a los bovinos? Pues pienso que es el cuidado y el manejo que se le tiene hacia los animales. Correcto. En tus propias palabras. Después de que yo ya te diga la parte técnica, así que quiero que todos me contesten, ¿verdad? Porque así vamos viendo que vamos aprendiendo. Muy bien, mencionaba Ángel Benítez que son todos aquellos cuidados que nosotros debemos de darle a un bovino. Y correcto, entonces escribamos ahí. La zootecnia aplicada a los bovinos es la rama que estudia todos los procesos productivos, reproductivos, sanitarios. Si voy muy rápido, jóvenes, con mucha confianza, me dicen, hey, ingeniero, bájele. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, es la rama que estudia todos los procesos productivos, reproductivos, sanitarios y fisiológicos de un bovino. Cuando nos referimos a los procesos productivos, ¿a qué nos referimos? Ya sea leche o carne. ¿Tu nombre? José Guillermo Bando. Siempre que vayan a contestar, jóvenes, o hacerme alguna pregunta, díganme su nombre primero para anotarlo, que eso me sirve para después anotarlo en su parte de asistencia. Obando, ¿me dijiste? Sí, José Guillermo Bando Funes. José Obando. Ok, correcto. Nos referimos a todos aquellos indicadores productivos, ya sea para leche o ya sea para carne. Producción de leche, duración de lactancia, ganancia diaria de peso, peso al nacimiento, peso al sacrificio, peso al destete. A eso nos referimos y cuáles son los procesos que nos llevan para producir X cantidad de leche, por ejemplo, los sistemas de producción, que es un sistema de producción extensivo, intensivo, semi-intensivo, etc. ¿Ok? ¿Cuáles son los procesos reproductivos? Pues son aquellos indicadores reproductivos como servicios por concepción, intervalo entre partos, edad y peso al primer servicio, edad y peso al primer parto, cuáles son los trastornos reproductivos, etc. ¿Ok? Y la parte fisiológica, que esto lo lleva, solo tocamos un pequeño repaso, ya que ustedes ya vieron la parte de anatomía. Entonces aquí ya le hacemos nada más una parte fisiológica aplicada a lo que es un bovino. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, jóvenes, vamos avanzando con confianza en la pueden hacer. Y por último tenemos el último concepto que es ganadería. ¿Qué es ganadería? Pues la ganadería es el arte o objeto práctico de la zootecnia. La ganadería es una técnica practicada, ya sea por técnicos o ganaderos que hacen profesión
y hacen economía de esa actividad pecuaria. Esa es la parte de ganadería. ¿Okay? Una técnica que es practicada por técnicos o ganaderos que hacen profesión y economía de esa actividad pecuaria. Entonces vamos a iniciar con la primera unidad, que es la unidad fisiológica, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces les hago una pregunta sencilla. Vamos a ver a quién. Vamos a una muchacha, ya le preguntamos a los... Daniela Duarte. Vuelve a repetir la pregunta, hija. No le he hecho. ¿Me Bueno. escucha bien, verdad? Más o menos entrecortado, pero sí. Ok. ¿Qué es un rumiante? Rumiante, ¿Qué es un rumiante? una vaca. Sí, un rumiante, pues ¿Cómo dice? tenemos que un rumiante es una vaca, tenemos que es una jirafa, tenemos que Un ovejo. un ovejo, correcto. Entonces, ya sabiendo que una vaca es un rumiante, ya hágamelo un poquito más específico. No me a Daniel ahorita. En sus propias palabras también. Sí, dígame. Bueno, conteste la compañera Daniela, ¿sí? Sí, que conteste la compañía. Es un rumiante. ¿Cómo le explico? Oh, chica. En Me sus agarró palabras. en... No, Inge, ¿me puede ayudar un momento? Es que la verdad no estaba prestando mucha atención y no... Bueno, compañero, entonces. El compañero que iba a Daniela. Bueno, los rumiantes son los animales que digieren el alimento en dos etapas. Primero lo digieren y luego realizan el siguiente proceso, que es la rumia. Ah, ok. Correcto. Entonces, el rumiante es aquel individuo que es capaz de realizar el proceso de la rumia. Eso es, Daniel. No tiene que decir nada más. Es aquel individuo que tiene la capacidad de realizar el proceso de la rumia. ¿Quién fue el que dijo la respuesta? Jimmy García. Ok. ¿Y ahora qué es la rumia? Están viendo la presentación, jóvenes. No, la presentación. Soy ingeniero. Estamos viendo su foto. Qué chido tan feo, ¿por qué no me dicen? Sí, es el... La rumia, ajá, aquí dijeron Antonio, la rumia es como el proceso de masticación. Permítame, ahora la miran, la presentación. Sí. Sí. Y ahora Ok, sí. perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es el proceso de la rumia? Nombre y te voy a contestar primero. Luis Padilla, ingeniero. Luis Padilla. Decime, Luis, ¿qué es la rumia para vos? Adelante, Luis, ¿qué es la rumia? Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Es el proceso donde el bovino o el rumiante
crea como un bolo alimenticio o regresa la comida para digerirla y así aprovechar los nutrientes o proteínas que no pudo digerir. Correcto. Perfecto, Luis. Entonces, lo escriban ahora. Entonces, el proceso de la rumia es el proceso por el cual el rumiante remastica, reensaliva y regurgita el alimento para un mejor aprovechamiento del mismo. La rumia es el proceso que un individuo donde remastica, resaliva y regurgita el alimento para un mejor aprovechamiento, del mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Ingeniero, regurgita, Eva. Regurgita. Regurgita el alimento para mejor aprovechamiento. La acción de esa de regurgitar, remasticar y resalivar es lo que hace el bolo alimenticio. Por eso ustedes miran que cuando el animal está rumiando, hace un bolo. Entonces se le mira como una pelota en el medio, en la parte del esófago. Que ese es parte del alimento que él está tratando de digerir y tener un mejor aprovechamiento de los nutrientes. ¿Ok? Entonces ya tenemos que es un rumiante, ya tenemos que es el proceso de la rumia. Entonces termínese de ganar asistencia, Daniela Duarte. Entonces ahora, ¿qué es un rumiante y qué es la rumia? Escucha. Se escucha entrecortado. Le escucho entrecortado. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Sí me escucha bien? Ahora sí. Ok, entonces, Daniela. Bueno, no me escucha Daniela, entonces vamos a buscar a alguien más. Vamos a ver, Elisa Romero. Presente. ¿Me escucha, Elisa? Sí, le escucho bien. Entonces, Elisa, contésteme entonces un rumiante y qué es el proceso de la rumia. Bueno, el rumiante es aquel individuo que tiene la capacidad de realizar el proceso de la rumia y por eso se le llama poligástrico. Y el proceso de la rumia y el proceso de la rumia es el proceso por el cual el rumiante remastica, resaliva, dijo, y el otro regurgitar, que no lo había escuchado nunca, y el alimento para mejorar el aprovechamiento del mismo. Correcto. Ahí ya estamos claros y estamos todos en el mismo canal. Muy bien, Elisa. Entonces, luego tenemos las características del rumiante. ¿Ingeniero? ¿Cuáles son estas tres características? Sí, dígame. Regurgita. ¿Cómo dijo esa palabra? Regurgita. Regurgita. Es lo mismo que redeglución. Sí, correcto. Entonces, el regurgita el alimento quiere decir que lo envía hacia los diferentes compartimientos, después lo lleva a la parte del esófago, lo vuelve a reensalivar y después como que lo degluye otra vez, lo manda otra vez hacia los
los otros partes digestivas para su aprovechamiento. Esa es la parte de regurgitación. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que es un rumiante, cuál es el proceso de la rumia. Entonces, ahora vamos con sus 3 características del rumiante. Este es un repaso de anatomía ahora. ¿Cuáles son las 3 características del rumiante? A ver. Aquí, Harold Antonio, yo le tengo una o dos, creo. Diga. Bueno, ¿Cómo? el rumiante tiene la característica de que regurgita el alimento. Esa es una característica. No, esa es la característica como general del rumiante. Una sería la presencia de los 4 estómagos, de las 4 cavidades estomacales. ¿Tu nombre? Siempre díganme su nombre. Denis Gutiérrez. ¿Cómo? Denis Gutiérrez. Denis Gutiérrez, correcto. Denis. Entonces, un rumiante se caracteriza por tener 4 compartimientos, y como mencionó la compañera, por eso le dicen que son poligástricos, ¿verdad? Entonces tenemos 4 compartimientos: rumen, retículo, omaso y abomaso. Esos son los 4 compartimientos en el cual se realizan el proceso de la rumia. Por esos 4 compartimientos es donde pasa el alimento, se da el aprovechamiento, y ya vamos a ver la siguiente clase qué pasa en cada uno de esos compartimientos. ¿Ok? Esa es la primera característica del rumiante. ¿Cuál es la segunda? Bien, Carecen de incisivos, es la cosa. Y también se alimentan de vegetales. ¿Su nombre? Karen Mejía. Karen Mejía. Ok, Karen. Tiene parte y razón, que se alimentan generalmente de material vegetativo, no de vegetales. ¿Ok? Vamos a ir hablando ya técnicamente. Sí. ¿Cómo llamamos esto, Karen? Lo llamamos que es la capacidad de desdoblar carbohidratos complejos o carbohidratos estructurales. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son esos carbohidratos estructurales? ¿Cuáles son esos 2 carbohidratos estructurales que encontramos en la hoja o en el material vegetativo? Lignina, creo que es o no. Lignina es la fibra. Eso lo encontramos en el tallo, no en la hoja. La celulosa. Correcto. ¿Quién dijo? Stephanie Santos. Stephanie Santos. Stephanie Santos. Correcto. Esos son los carbohidratos estructurales, celulosa y hemicelulosa. Entonces, por esa razón es que ustedes, por eso miran que una vaca o un toro, ustedes le meten cualquier tipo de pasto y se lo comen. ¿Qué pasa con el caballo que come cualquier tipo de pasto? No, el caballo prefiere pastos como el suazi por lo general. Exactamente, el caballo prefiere el zacate suazilandense, el pasto estrella, que es el Cynodon lenfluensis. ¿Por qué? Porque la relación hoja es mucho menor. ¿Qué pasa con esos zacates? Ustedes se escapan hasta de caer porque se enredan. Es más tallo que hoja, es más lignina, es más fibra, más energía. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de desdoblar ese montón de hoja. Entonces, y si ellos se lo comen, la probabilidad de que les pegue un cólico va a ser mucho mayor. Entonces ellos ocupan más tallo para su mejor aprovechamiento, porque ellos solo tienen el ciego. ¿Ok? Entonces esa es la segunda característica del rumiante. Capaces de desdoblar carbohidratos estructurales o carbohidratos complejos, como quieran ponerle, como
celulosa y hemicelulosa. ¿Ok? Y la tercera y última característica, ¿cuál es? Inge, aquí Aldo Javier. Aldo Javier. Sería que poseen bacterias. ¿Bacterias para qué? Vamos, yo te ayudo para que te ganes para descomponer el alimento y hacer la fermentación. ¿Qué tipo de alimento? Descomponer una vaca, que no pueda el pollo, que no pueda el cerdo, que no pueda el caballo. Dígame, Inge. Bien. ¿Qué bacterias me produce la vaca que me descomponen ese alimento que no puede descomponer el pollo, el cerdo o el caballo? El nombre se me escapa de la bacteria, ingeniero, pero... No son bacterias, hay un montón, ni yo me las sé. Y tampoco, sería la presencia de hongos, bacterias y protozoarios en la microbiota ruminal. El rumen es un medio de crecimiento de protozoarios, bacterias, microorganismos, etcétera, ¿verdad? Pero produce unas bacterias que descomponen un tipo de alimento, como mencionaba Aldo. Descomponen un tipo de alimento que no lo puede descomponer o no lo puede transformar un caballo, un pollo, por ejemplo, o un cerdo. Sería el nitrógeno, la urea, que lo convierte en ácidos grasos volátiles. Correcto, ¿tu nombre? Denny Gutiérrez, de nuevo. Denny Gutiérrez, correcto. Esa sería la tercera característica del rumiante, capaz de convertir el nitrógeno no proteico a proteína microbiana. Capaz de convertir el nitrógeno no proteico a proteína microbiana. Por esa razón es que ustedes pueden ofrecer en la dieta de un bovino, pueden incluir urea. Ojo, siempre en dosis recomendada. ¿Por qué? Porque un exceso, también porque no es capaz de producir un montón de esas bacterias. Entonces, si dan un exceso de urea, podemos provocar un quintismo, y el quintismo me va a provocar la asfixia del animal y eso va a provocar la muerte. ¿Ok? Siempre en dosis recomendada. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo vamos a profundizar. ¿Estamos? Entonces esas son las 3 características de un rumiante. Entonces, le preguntamos a Fernando Castañeda, ya que ya vimos cuáles son esas 3 características, pregunta de examen, ¿cuáles son las 3 características de un rumiante? Fernando. Le escuché entrecortado, ingeniero. No le escuché muy bien lo que dijo anteriormente. Fernando, ¿verdad? Sí, es que no escuché muy bien a lo que dijeron mis compañeros porque no tengo muy bueno el internet. Ok, Fernando, hay que estar más pendiente. Solo escuché lo último de... No, es que solo escuché lo último de la urea, que convertían la urea en bacterias. Fernando, ¿qué es tu apellido? Dígame. Fernando, tu Castañeda. apellido. Bueno, Fernando, hay que Castañeda. estar más pendiente. Vamos a ver, Denis José Guillermo Bando, ya Juan Méndez. Vamos a ver, Juan Méndez. Correcto.
Correcto. Y correcto. ¿Estamos claros? Ya sabemos qué es un rumiante, ya sabemos cuál es el proceso de la rumia y cuáles son sus 3 características. Eso, así como lo mencionó el compañero y así como lo mencionaba anteriormente la compañera, esos son los conceptos básicos en cuanto a la fisiología de un bovino. ¿Ok? Nosotros teniendo claro eso, bueno, nosotros podemos tener un concepto más amplio de cada uno o cuál va a ser su comportamiento en la alimentación animal en un bovino. ¿Ok? Preguntas, joven. Listo. Bien, jóvenes, facilito, se ganan los puntos, solo hay que estar pendiente. Entonces, ahora vamos en la segunda unidad, pues vamos a ver cuáles son los sistemas de producción. ¿Cuáles son los sistemas de producción? Karen Janet, ¿ha escuchado o conoce cuáles son los Sistemas. sistemas de Bovino, producción? bovino, No, sistema de producción. estas son unidades de producción. O sea, un sistema de producción son aquellas estrategias o técnicas que nosotros hacemos para que ese animal me produzca, ya sea leche, ya sea carne, etc. O lástima, ¿verdad? También. ¿Puedo responder a la pregunta de la compañera, ingeniero? Déjeme que piense un poquito la compañera en sus propias palabras, Karen. Yo no le estoy preguntando así. Usted dígame así en su caliche, por mí no hay ningún problema. Después creamos nuestro concepto y al final, así como mencionaron, miren los compañeros cómo me dijeron sus respuestas y después Bueno, ya... un sistema de producción sería la explotación, digamos, bueno, si es del ganado, sería pues de la leche, de carne. Pero ¿cómo va a producir leche o cómo va a producir carne con una vaca usted? Pues manteniendo mis potreros, correcto, igual proporcionándole pues todos los nutrientes, como darles pues concentrados. Bueno, entonces, cuando usted va a producir a base de potrero, como me mencionaba, a base de pasto, entonces nosotros tenemos un sistema de producción extensivo. Casi no le escuché, ingeniero. Se escucha como una interferencia, ingeniero. No sé si solo es yo la que le escucha o alguien más. También escucho mal. Sí, escuchamos. Creo que todos escuchamos. Es la de Karen, creo. No, yo tengo buena recepción. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Que apague el micrófono, pues. Ahí. Gracias. Entonces, como mencionaba Karen, solo una pregunta antes, que no lo copié. ¿Quién fue el compañero que me... Ya le contesto. ¿Quién fue el compañero que respondió las 3 características de los rumiantes? Juan Méndez. Juan Méndez. Ok. Y ahorita es Karen Janet. Ok, lo que mencionaba Karen Janet. Cuando vamos a producir a base de pasto, a base de potrero, pues el sistema, escuchen bien, el sistema de producción se llama sistema de producción extensivo. ¿Ok? Dentro de ese sistema de producción extensivo tenemos otros tipos de pastoreo, que los vamos a ver más adelante, que es el pastoreo rotacional, el pastoreo continuo y el pastoreo alterno. ¿Ok? Ahí es cuando usted solo va a producir a base de pasto. Ese es el sistema de producción extensivo. Ahora, como mencionaba Karen, les puedo dar concentrado, le puedo dar una parte concentrado o
solo concentrado. Entonces, si le vamos a dar una parte de concentrado y otra parte de pasto, ¿cómo le llamo a ese sistema? Sistema Semi-intensivo. semi-intensivo. Semi-intensivo, correcto. Y si le vamos a dar solo concentrado o solo pasto, pero encerrados en un área en específico que no va a salir al potrero, a eso le llamamos sistema de producción intensivo. Correcto. Entonces esos son los tres sistemas de producción. Sistema de producción extensivo, sistema de producción semi-intensivo y sistema de producción intensivo. Y eso lo vamos a ir o lo vamos a profundizar en nuestra segunda unidad. ¿Ok? Entonces, Karen, ahora contésteme. ¿Cuáles son los tres sistemas de producción que tenemos en producción de bovinos? Extensivo, semi-intensivo y encerrado. Intensivo. Sí. No encerrado. Y, Okay. sí, intensivo, que es el sistema donde ellos están encerrados. Es correcto. ¿Vio? Entonces ahora en adelante ya sabe cuáles son los tres sistemas de producción: extensivo, semi-intensivo y sistema de producción intensivo. Ok. Ahora, sí, decime. Sí, sistema de producción extensivo es cuando nosotros mandamos nuestros animales a un área en específico sin división de potreros, sin manejo de potreros, los tiramos, como vulgarmente se dice, a la deriva. Los tiramos a que anden donde ellos quieran. ¿Ok? Ese es sistema de producción extensivo. Cuando enviamos nuestros animales... de carne, ¿verdad, ingeniero? Hay mucha gente que lo utiliza para ordeño. Por eso es que les digo que hay ganaderos que a veces no producen ni carne ni leche, sino que lástima. Ok. Entonces, teniendo claro cuáles son esos tres sistemas, vamos a ver a Kevin Bautista. Kevin Bautista, entonces decime qué criterios como futuro ingeniero tomarías vos en tu finca o en la finca de tu papá, o si yo te contrato y te llevo a mi finca y te digo, Kevin, ¿qué sistema de producción implementarías en esta o en la otra finca? ¿Qué criterios tomarías en cuenta? Pero ¿para cuál sistema? No, o sea, esa es la pregunta que te estoy diciendo. ¿Qué criterios vos me tomarías como futuro ingeniero para determinar, ingeniero, en su finca yo le recomiendo que implemente este sistema? O a tu papá o a un tío, mire, yo le recomiendo que según esto y esto, usted debe implementar este sistema. Bueno, pero si tenemos bastante terreno para producir pasto, sería recomendado el sistema extensivo. Correcto. Ok. Muy bien, entonces, los recursos, muy bien, Kevin Bautista. Entonces, los recursos que ustedes miran en la pantalla: tierra, capital, instalaciones, tiempo, mano de obra, fuentes alimenticias y semovientes. Entonces, no quiere decir que el sistema extensivo sea menor que el sistema intensivo o que el sistema intensivo sea mejor que el sistema extensivo. ¿Ok? Todas las fincas, jóvenes, son totalmente diferentes, aunque estén a la par, aunque sean vecinos, son totalmente diferentes. Y ese es uno de los fracasos que hay en las ganaderías de hoy en día. El vecino hizo una galera, pues el vecino también la construye, aunque él no tenga vacas, pero él no se quiere quedar atrás, ¿verdad?
Aquel hizo un corral para engorde, aquel solo tiene vacas de leche y hizo el corral de engorde y no tiene toros para engorde, pero gastó su plata. Entonces se tiende a que el ganadero a veces es muy envidioso. Entonces, como mencionaba Kevin, uno, primero me fijo qué es la cantidad de terreno que yo voy a tener. Dependiendo de la cantidad de tierra o terreno, yo veo qué tipo de animales o tipo de semovientes, como ustedes pueden ver al final, puedo tener ahí. Si yo tengo bastante terreno, pues puedo tener toros de repasto, por ejemplo, un levante de terneros o un levante de terneras, con un tipo de pastoreo donde yo pueda aprovechar ese pasto que vaya a sembrar. ¿Qué tipo de instalaciones tengo? Si yo tengo una finca que tengo una sala de ordeño, tengo potreros divididos, tengo el capital para comprarme una ordeñadora o tengo el capital para estar ordeñando vacas, entonces yo tiro un sistema extensivo pero para ganado de leche. O un sistema semi-intensivo para ganado de leche. Entonces, según esos recursos, tierra, capital, instalaciones, tiempo, tipo y cantidad de mano de obra, que ahora eso es bastante complicado, la gente ya no quiere trabajar. Entonces, tenemos que ver todos esos factores para determinar qué tipo de sistema de producción nosotros vamos a implementar en la finca. ¿Ok? Esa es pregunta de examen. ¿Qué criterios a considerar para implementar un sistema de producción? Tierra, capital, instalaciones, tiempo, mano de obra, fuentes alimenticias y semovientes. ¿Ok? Y esta parte de semovientes viene relacionado al siguiente unidad, la tercera unidad, que es la parte de razas. Que es muy importante, jóvenes, la parte de razas. ¿Por qué es importante conocer cuáles son las razas productoras de leche, las razas productoras de carne, cuáles son los tipos de cruzamiento o los cruces que yo puedo hacer para poder lograr el vigor híbrido o para lograr una producción eficiente? ¿Por qué? Porque a veces nos tendemos a moda. Vino el GIR y le meto a mi vaca GIR. Vino el Girolando, le meto a mi vaca Girolando. Vino el Angus y le meto Angus. Vino el Charola y le meto Charola. Después ya no me gusta el Charro, ya no me gusta y vuelvo en el Brahman. Y al final, jóvenes, yo tengo que agarrar ese ternero. Y lo tengo que, cuando nace, lo tengo que tirar al cielo. Si salta es rana y si vuela es murciélago, porque ya no sé qué raza es. Entonces ahí ya no tengo un vigor híbrido, sino que lo que tengo es una heterosis. Ya ni sé qué es ese ternero. Y entonces a eso vienen los indicadores bajos, no produzco leche, no produzco carne. ¿Ok? Entonces también es importante conocer cuáles son las razas de producción de leche, las razas para carne, porque así yo implemento un sistema más efectivo. ¿Qué pasa si yo quiero implementar un sistema de engorde estabulado, por ejemplo? Voy a un ganado Holstein. No ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Holstein es para producción de leche. Entonces yo tengo que buscar ya un cruce Angus con Holstein, por ejemplo, un Angus Brahman, un Brahman Charola, etcétera, para que me pueda rendir las 3 libras o 3 libras y media o 4 libras que debo de ganar diario para que ese sistema sea rentable. Pero a veces, como miré que el vecino engordó, yo meto mi Holstein que me va a ganar solo 2 libras, pero entonces estoy invirtiendo más a lo que el animal está gastando y ahí es donde vienen los fracasos. ¿Ok? Entonces por eso hay que tener en consideración este aspecto. ¿Ok? Pregunta, joven. Las razas más recomendables aparte del Brahman para la carne. Ok, tenemos 2 familias muy grandes en cuanto a las razas, ¿verdad? Que es la Bos Taurus, que es todas las razas europeas, y tenemos los Bos Índicos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Las razas
adaptables a nuestro medio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos quitar el Brahman de esta zona. Vaya, por ejemplo, en el sur, que en el sur comen hasta jícaro. No vamos a llevar un Holstein, o vamos a llevar un Charolais puro o un Angus puro para que vayan a comer jícaro. Porque se nos va a morir, aunque en la ficha técnica dice que es resistente a altas temperaturas, pero está acostumbrado a comer. Entonces, y el Brahman es un animal resistente a nuestro medio. Si lo traemos acá a Olancho, que abundan las garrapatas, y traemos un Angus puro de Estados Unidos, al mes me está muriendo por anaplasmosis y piroplasmosis, porque allá en Estados Unidos no conocen qué es una garrapata. Entonces, debemos de tener esa resistencia del Brahman para ectoendoparásitos, para topografía, para un montón de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál raza yo recomiendo? Pues, para carne, lógicamente, el Angus, pero el Angus rojo, porque aquí es una zona, pues estamos en el trópico, tenemos temperaturas un poco elevadas, entonces el color rojo evita un poquito menos el estrés nos ayuda para el estrés calórico de los animales, a que el animal negro. Entonces, siempre cruzado con Brahman, el Charolais es muy bueno para Brahman, el Cenepol es muy bueno también para cruzarlo con Brahman. Ya para leche, el cruce, Brahman Pardo, Brahman Holstein. Ahorita se están probando razas como el Brownbee, como el Fleckbee, tanto para doble propósito, leche, para ganaderías de doble propósito, perdón, y están dando muy buenos resultados. Entonces hay que ir probando, jóvenes, no por modas, sino de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos en la finca y de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas que nosotros tenemos en nuestra zona. ¿Ok? ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos claros? Ok. Entonces tenemos el siguiente unidad, que es la parte sanitaria y la parte de manejo de desechos. ¿Por qué es importante la parte sanitaria? ¿Cuáles son los dos objetivos de implementar un plan sanitario en una finca? La Para prevención de enfermedades y el bienestar animal. ¿Nombre? Primero el nombre, jóvenes. Ángel Benítez, con el compañero que contestó. Ángel Benítez. Sí. Ángel. No, yo iba a contestar, pero quien contestó fue Denis Gutiérrez. Denis Gutiérrez, pero ustedes ya habían participado. Vamos a preguntarle a otro. Inge, disculpe, es que no escuché esa parte porque escuchó todo entrecortado ahí. ¿Me puede repetir qué fue lo que estaban hablando ahí? Ok, lo que estaba consultando es cuál es la importancia de implementar un plan sanitario en una finca, o cuáles son los dos objetivos de tener un plan sanitario en una finca. Lo que decía el compañero Denis, uno para Nombre. evitar enfermedades. Jimmy García. Ok. Para evitar enfermedades y igualmente para el bienestar animal. Pero hay otra también, hay que cuidar el ambiente también porque no vamos a tirar los desechos del animal, o sea, el estiércol, a un río. No podemos, porque contaminamos el ambiente también. Aquí Harold Antunes, yo tengo uno. Vamos a ver, Harold. Bueno, más que todo es para la prevención, como decían los compañeros, va, y también para la producción, lo que queremos llegar ahora, ¿ah? Queremos llegar a que nuestros animales estén pariendo cada 12 meses al año. Entonces, para eso simplemente el plan sanitario. Es correcto. El plan sanitario, lo que mencionaban los compañeros Ángel y Denis,
Eso es uno, reducir. Escriban ahí el primer objetivo de un plan sanitario. Reducir el riesgo en la salud humana. Ahorita se los explico. Reducir el riesgo en la salud humana. Y objetivo número 2, lo que mencionaba Harold. Mejorar la rentabilidad en nuestras fincas o en nuestras explotaciones ganaderas. Esos son los dos objetivos. Se preguntarán por qué. Mejorar, dijo. Mejorar la rentabilidad de la finca o de la explotación ganadera. Ese es el segundo. Y el primero, reducir el riesgo en la salud humana. Listo. ¿Por qué creen ustedes que nos basamos en ese primer objetivo? Reducir el riesgo en la salud humana si estamos tratando animales. Porque ya ahora hay enfermedades que se le pegan a tanto a humanos como a los animales. O sea, los animales tienen ciertas enfermedades que se le pegan ya ahora a los humanos. Correcto, Jimmy. Entonces a eso nosotros llamamos como enfermedades zoonóticas. Entonces, correcto. Por eso es que el primer objetivo que nosotros tenemos, un plan sanitario, recuerden que nosotros estamos produciendo para alimentación humana. Nosotros alimentamos el mundo, aunque la gente se enoje. Nosotros producimos carne, nosotros producimos leche. Entonces, son productos principales en la cadena de alimentación de cualquier ser humano. Quitando a los veganos, ¿verdad? Que no sabemos qué es lo que piensan. Ingeniero. Entonces, ¿cuáles son esas 3 enfermedades zoonóticas? Brucelosis, tuberculosis y leptospirosis. Entonces son enfermedades que pueden ser ¿Cuál es la última? Perdón, disculpe, ingeniero. Brucelosis, tuberculosis y leptospirosis. 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 Son 3 enfermedades que son zoonóticas. ¿Qué quiere decir enfermedades zoonóticas? Son enfermedades que pueden ser transmitidas del animal al ser humano. ¿Ok? ¿Podría repetir, ingeniero, la brucelosis, leptospirosis y cuál es la otra? Tuberculosis. Brucelosis, leptospirosis y tuberculosis. Ingeniero. Ok, sí, decime, Fernando. En cuanto al plan sanitario, es más conveniente tomar medidas un poco más drásticas en cuanto al ganado de carne, ¿verdad? Por el consumo de esa carne. Hay productos que más bien yo diría que es más complicado en ganado de leche, porque en ganado de carne, pues el tiempo de retiro que nosotros tenemos es más largo. Por ejemplo, vos vas a producir carne en pastoreo, por ejemplo, vos sacás o haces tu programación cada 8 meses o al año vendes tus animales. Entonces, colocas productos que su tiempo de retiro son 3 meses. Entonces, es un poquito más largo, más el espacio, a diferencia de un ganado de leche que a veces tenés que utilizar, por ejemplo, para un control de un ectoparásito o le pegó un problema de mastitis, por ejemplo, a la vaca, entonces tenés que buscar antibióticos o tenés que buscar medicamentos con tiempos de retiros muy cortos, porque si no tenés que botar la leche. Incluso la gente, ustedes deben saber, acá bañan para garrapata, bañan para mozo y al día siguiente
esa leche va para consumo humano, no toman el retiro de 24 horas o 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer conciencia? Entonces, si no la vamos a botar la leche o vamos a dejar que el ternero se la mame, porque necesitamos vender esa leche, entonces hay que buscar o elegir productos de tiempo de retiro cero, que no tengan tiempo de retiro. ¿Verdad? Entonces yo más bien diría que es más más complicado para ganado de leche. Ok. Y luego pues tenemos la parte, esos son los dos objetivos del plan sanitario. Vamos a ver cuáles son esas enfermedades causadas por bacterias, cuáles son esas enfermedades causadas por virus, y cuáles son sus tratamientos, cuáles son sus causas, etcétera. ¿Ok? O cómo podemos prevenirlo, cómo podemos hacer un plan sanitario para una finca, y todo eso lo vamos a ver en clase. ¿Ok? Ahora con la parte de, aquí en la otra imagen, del manejo de residuos. ¿Por qué es importante, jóvenes, ahora el tema de manejo de residuos en la finca? Porque ustedes saben que la industria, para taparse del error o del mal manejo que tienen todas esas industrias textiles, etcétera, pues buscan echarle la culpa a otros. Entonces, pues mencionan que la ganadería como segunda actividad en estos países en desarrollo, pues mencionan que producen que producen gases de efecto invernadero, y no dejan de tener razón. Es cierto que se producen gases de efecto invernadero, pero no como a las cantidades que ellos producen. ¿Cuáles son esos 3 gases de efecto invernadero que nos están produciendo este cambio climático? CO2, óxido nitroso, dióxido de carbono. ¿Y cuál es el otro? El gas metano. El metano. Exactamente. Entonces, y el metano. Entonces, esos son los 3 gases de efecto invernadero que están afectando lo que es el cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, hacer un plan de manejo de nuestros residuos, como mencionaba el compañero. Pues el estiércol, generalmente la gente lo que hace es un canal para que vaya a caer a la quebrada. Entonces podemos hacer un biodigestor para producir energía limpia y a poder generar luz en la finca o generar luz en un corral, etcétera, en la ternerera, donde nosotros querramos. También podemos utilizar el estiércol, darle un proceso de secado y que eso nos sirva como abono orgánico. Entonces ya no tenemos que ir a comprar 12-24-12, o no podemos ir a comprar ureas, y ya tenemos el estiércol y lo aplicamos antes de que vayamos a sembrar. Y lo incorporamos al suelo. Entonces son prácticas que nosotros la podemos hacer para producir amigable con el ambiente. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. Entonces seguimos. Ahora vamos también, con eso terminaríamos nosotros el primer parcial, aunque lo del manejo de residuos, eso lo miramos en el tercer parcial. Ahora vamos en el segundo parcial, miraríamos 2 temas macros, que sería la parte de nutrición y la parte de reproducción. Entonces, ¿qué vamos a ver en la parte de nutrición? Pues vamos a ver cuál es la alimentación que debemos de manejar en todas las etapas de nuestros animales, cuando son terneros, cuando son animales ya de destete, cuáles son los animales en levante, cuando son animales en finalización, vacas en producción, etcétera, cuáles son sus etapas, cuáles son sus requerimientos. Vamos también a enseñarles cómo formular raciones, ya sea a mano y con un sistema ya computarizado, ¿verdad?
para que ustedes puedan realizar raciones acorde a lo que ustedes tienen en su finca. ¿Ok? ¿Claro con eso? Claro. Y, claro, ingeniero. Y luego, pues miraríamos el otro gran tema en el segundo parcial, pues la parte reproductiva, que es algo muy importante que va ligado o va de la mano en la parte de la nutrición. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, jóvenes, con una buena nutrición? Y es lo que mencionaba Harold, que aparte de un buen plan sanitario, que me ayuda a tener un animal apto reproductivamente, pues más yo lo enfoco a la parte nutricional. Entonces yo por eso siempre les hago la pregunta, ¿por dónde se preña la vaca? Por la boca, dijo aquel. Exactamente, por la boca, y no es porque hace cochinada, ¿verdad? O otras cosas que les vienen a la mente a ustedes, sino porque la vaca ocupa alimentarse o estar bien nutrida para poder tener una condición corporal estable y producir todas esas hormonas reproductivas que me van a hacer o van a lograr que esa vaca entre a una nueva gestación o a una gestación. ¿Ok? ¿Para qué? Y así nosotros lograr la eficiencia reproductiva. ¿Cuál es la eficiencia reproductiva? Vamos a ver. Ballesteros, Shirley. Ya no ha participado. ¿Cómo dijo? Shirley Ballesteros, ¿verdad? Sí, pero repita la pregunta, no escuché. ¿Cuál es la eficiencia reproductiva? ¿O se lo hago más sencilla la pregunta? Sí, por favor. Usted tiene una vaca. ¿Qué es lo que usted quisiera que esa vaca le diera a usted? Aparte de leche, ¿verdad? Pues un ternero. Ah, correcto. Un ternero por año. Sí. Entonces, a eso nosotros llamamos como eficiencia reproductiva. Que una vaca me para a mí cada año. Es muy difícil, jóvenes, se los digo, y el productor o el ganadero que le diga que esa vaca le para el año es mentira. Sí hay vacas que son añeras, dicen los productores, y es cierto, uno puede tener en la finca 1, 2, 3 vacas que son relojitos, al año están pariendo, pero tenemos otras vacas que hay que estar lidiando con ellas, hay que estar dándole otro tipo de manejo para podernos acercar a los rangos óptimos. ¿Ok? Estar lo más cerca posible de esos 12 meses. Entonces, la eficiencia reproductiva, a eso nos vamos. ¿Qué poder tener un ternero por vaca por año lo más cercano posible? 13, 14, máximo 15, digo yo. Digo que hasta 16 podemos aceptar. Cada 16 meses. ¿Qué pasa en Honduras? Según varios estudios realizados a nivel nacional o a nivel regional, la eficiencia reproductiva en Honduras es 50%. ¿Qué me quiere decir a mí ese 50%? ¿Qué me quiere decir a mí ese 50% en eficiencia reproductiva? Que no todas las vacas están pariendo cada 16 meses, como es usted, como dijo usted, que es lo óptimo. Correcto. Entonces, que ese 50% a mí me dice que, vamos a ver, Daniela se quiere reivindicar. Me quiere decir que una vaca me pare a mí cada 2 años. O puedo hacer la lectura de otra forma, que yo ocupo 2 vacas para producir un ternero. Entonces,
Si yo tengo 80 vacas, yo al año por lo menos quiero tener una eficiencia reproductiva arriba del 85%. O sea, si yo tengo 80 vacas, pues yo ocupo 60 terneros, por ejemplo. Pero a nivel nacional, de esas 80 vacas, yo solo estoy obteniendo 40 como máximo. Y en las mejores condiciones. Entonces, ahí ya tenemos pérdidas económicas. ¿Por qué? Tenemos menos nacimiento, tenemos menos producción de leche, etc. ¿Ok? Entonces, por esa razón es importante determinar cuáles son esos factores reproductivos que me están afectando, ¿verdad? Debemos de hacer un tratamiento preparto, un tratamiento posparto, debemos de identificar bien el celo, hacer buena selección de sementales. Por ejemplo, a veces solo le echamos culpa a la vaca y es el semental que nos sirve. Entonces, ¿por qué? Porque hicimos una mala selección del semental. Empezamos a realizar la inseminación artificial, pero pusimos un técnico o un trabajador que no es experto en inseminación. Ingeniero, disculpe, ahora Antonio aquí. Yo pienso que la mayor parte se da porque en los productores, que yo he visto varias fincas, que utilizan demasiadas vacas para muy pocos sementales. Exactamente, ese es uno de los factores. La relación hembra-macho. ¿Cuál es la relación hembra-macho? Pues anda en 20 a 25 hembras por un macho, y a veces en la finca ustedes miran 40, 50 vacas por un macho. Entonces el pobre pues agarra 3, 4, 2, 3 al día, y a la cuarta pues solo pujó o solo se subió y no le hizo nada. Entonces la cantidad de espermas va bajando y la calidad también. Entonces ese es uno de los factores. Los otros factores ambientales, factores sanitarios también. Entonces vamos descartando cuáles son los problemas que hay en la finca y así poder dar un tratamiento para poder mejorar esos indicadores reproductivos. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ingeniero, Sí. y en cuanto a lo de los parámetros productivos que usted dijo, en cuanto al porcentaje de preñez, ¿no sería más eficiente utilizar solo inseminación para obtener la cantidad de crías que uno requiere por año, por decirlo así? No, hay ciertas, muy buena pregunta, buena observación. A veces la gente piensa que con inseminación artificial ustedes vienen a mejorar todo, y no. Tenemos varias técnicas de reproducción animal. Tenemos la monta natural, tenemos la inseminación artificial, tenemos la transferencia de embriones in situ y in vitro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ventajas y tenemos desventajas en cada una de ellas. Entonces, la ventaja de la inseminación artificial a veces no es la efectividad. A veces es más efectivo el toro que la inseminación artificial. Pero ¿qué pasa? El toro solo te agarró 25 vacas. Un inseminador, yo he inseminado 80 vacas en un día. Y el toro solo pudo 25. Entonces, podés hacer mayor cantidad de animales. Podés mejorar más rápido la genética. ¿Por qué? Porque podés traer toros seleccionados, toros campeones de otro lado sin comprar el toro. Pero la efectividad, ahí sí yo me voy más con el toro. Entonces, todos esos factores en cada una de las técnicas hay ventajas y hay desventajas. ¿Ok? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que vamos a ver también, cuáles son las técnicas reproductivas, cómo seleccionar un toro, cuáles son las características que debemos de seleccionar un toro, cuál es el proceso que realizan para la inseminación artificial, qué es lo que se hace para la extracción de semen, cuál es la evaluación que se hace, etc.
Todo eso lo vamos a ver. Preguntas, joven. Sí. Transferencia de embriones en vivo o in situ o in vitro. O sea, que hacen la transferencia en un medio de cultivo, por ejemplo, por llamarlo así, y después pasa 45 días y después lo transfieren a una vaca. En vivo no, o in situ. Entonces ustedes hacen el lavado, hacen la aspiración de sus vacas donadoras y a los 2-3 días que ya sus vacas receptoras entró en celo, entonces se los meten a ellos. Entonces eso es transferencia de embriones in situ. Entonces todas esas técnicas las vamos a ver en detalle para que ustedes tengan o sepan más o menos en qué consiste cada una de esas técnicas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar, jóvenes, en esta clase? Conociendo desde la parte fisiológica, conociendo desde la parte productiva, que abarca la parte nutricional, sanitaria, manejo de desechos, la parte reproductiva, los sistemas de producción, construcción de corrales, instalaciones, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Que nuestros ganaderos puedan tener un equilibrio productivo. Pero ¿qué pasa? Un ganadero hoy sacó un lote de ganado, hoy le aumentaron el precio de la leche y le parieron 10 vacas más y produjo 100 litros más. ¿Y qué es lo que hace el ganadero? Esto me está yendo bien en la finca y empiezo a gastar en cosas que me pueden servir, pero no para la misma ganadería. ¿Por qué? Porque al año siguiente hay que volver a preñar esa vaca, al año siguiente hay que volver a alimentar, hay que prepararnos por X o Y razón, por veranos más largos, veranos más cortos o inviernos demasiado chubascosos. Entonces debemos de tener un colchoncito para realizar algunos cambios en nuestro sistema de producción. Pero ellos confunden esa rentabilidad económica con un tiempo de bondad o de bonanza, ¿verdad? Un tiempo donde me está yendo bien, pero no siempre. En la ganadería es muy fluctuante. Hoy estamos bien, mañana pues hay que ajustarnos un poquito. No es que no vamos a lograr llegar ahí, pero para llegar ahí y poder tener eso, pues debemos de tener este equilibrio productivo. Miren, a esto yo le llamo rentabilidad ganadera. Una vez que nosotros tengamos este ciclo o este pastel, ahí sí nosotros vámonos con el Hilux. Yo prefiero la Ranger Raptor. Nos vamos de viaje, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de tener? Ustedes sigan mi cursor ahí, en mi mouse. Entonces, debemos de tener un mayor inventario en nuestra ganadería, con todos los registros productivos y reproductivos al día. Esos registros a nosotros nos da una radiografía de cómo está en la finca y me determina cuáles son los problemas. Y yo no me preocupo de los problemas, sino que más bien me voy a ocupar de ellos para mejorarlos. Entonces, ya una vez que yo aumente mi inventario, tengo mis registros, pues ¿qué voy a hacer yo? Aumentar mi producción, ya sea carne, ya sea leche, ya sea mi tasa de natalidad o reemplazos. ¿Cómo voy a lograr esto? También teniendo un plan sanitario, como ustedes miran acá, un plan sanitario acorde a lo que mi finca me requiere, ¿verdad? A las enfermedades, yo voy a vacunar de acuerdo a las enfermedades que yo tengo en la finca, sin gastar, solo porque aquel puso un desparasitante, yo voy a comprar ese para que después no digan que yo no estoy poniendo ese, pero yo pongo el desparasitante según las bacterias que yo tengo en mi finca, ¿verdad? Entonces,
No importa que use del barato, pero con ese yo mato mis bacterias, etcétera. Después de que tenga mi parte sanitaria, pues yo voy a tener mis reemplazos y algo muy importante, tener la certificación en mi finca. Ya una vez teniendo mi certificación en la finca, yo puedo lograr llegar al consumidor final. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo alimento de calidad. Yo teniendo animales sanos, libre de esas enfermedades zoonóticas, con el sistema de producción adecuado, entonces yo puedo exigir un precio justo porque yo estoy produciendo alimento de calidad. ¿Qué pasa? A veces nosotros sí nos quejamos cuando nos pagan la leche a 5 pesos, pero nosotros le limpiamos las tetas a la vaca antes de ordeñar. No la limpiamos. ¿Con qué la limpiamos? Con la cola de la vaca que viene lleno de mierda. O con la misma espuma de la vaca. ¿Qué hacemos? De la espuma de la leche que... Exactamente, limpiamos la teta, no, más bien el ordeñador, ¿qué es lo que hace? Mete la mano al balde, tira la leche a los pezones para que se deslice él y pueda ordeñar mejor. ¿Es calidad eso, jóvenes? No, ¿verdad? No, eso no es calidad. Pero son las prácticas que nosotros hacemos. Pero nos enojamos cuando nos vienen a pagar 4 pesos. Si nosotros llegamos a cambiar eso, como ustedes miran acá, tenemos nuestros animales certificados, tenemos todos nuestros registros, tenemos toda nuestra cadena de valor bien especificada, pues nosotros podemos lograr exigir un precio. Y por último, como miran ustedes acá, estos animalitos en esos árboles, pues lograr tener una producción amigable con el medio ambiente. ¿Ok? Y con eso nosotros logramos lo que es la equilibrio productivo. Ya una vez que nosotros logremos todo eso, pues vamos a tener una finca altamente rentable, una finca productiva que se maneja por sí sola y ahí sí nos podemos empezar a dar nuestro gusto, ¿verdad? Preguntas, jóvenes. Esta es una pregunta personal, ingeniero. En su finca, ¿qué plan de manejo tiene para que sus vacas le puedan preñar máximo a los 16 meses óptimos? Ok, muy buena pregunta. Ustedes saben, y lo vamos a ver más adelante, nosotros tenemos, vamos a ver si puedo anotar acá. Dibujar. Vamos a ver si ustedes miran acá, miran ahí, ¿verdad? Voy a crear una línea acá. Yo tengo un mínimo de 60 días y tenemos un máximo en mi finca de 120. ¿Qué me quiere decir esos 60 días? Antes de que la vaca para, yo le doy una tonificación con selenio 30 días antes, 2 aplicaciones cada 15 días. Selenio y vitamina AD3. AD3G. Selenio, AD3G. Fósforo, la tengo con sales minerales especiales de reparto, que es alta en fósforo. ¿Ok? Ya una vez que pare la vaca, desparasito con albendazol, con ivermectina y vitamina otra vez con A, D y E. Ahí sí me aplico fósforo, energía y selenio otra vez. Y las sales minerales. Yo les recomiendo, esta es un poquito cara, pero es muy buena para la parte reproductiva, que es Nutriplex. Yo doy 100. ¿Y la Pecutrin, ingeniero? Y es buena, pero no tanto para la parte reproductiva. Entonces, ¿y esa que usted dice en qué presentación está? Igual, en bolsas de 50 libras. ¿Cómo dijo que se llamaba? Nutriplex.
una amarilla una bolsa amarilla con negro. Esa doy 80 gramos por animal. Al momento del ordeño, yo ordeño con concentrado. Entonces yo saco un tapón, más o menos tapón la de leche nido. Ajá, correcto. Yo tengo una copita ahí. Sí. Entonces yo se la echo al concentrado todas las mañanas hasta que entre en celo. Ya una vez que entra en celo y me queda preñada, yo le doy ese Nutriplex y ya le empiezo a dar otro sal mineral un poquito más económico. Ahora, les explicaba esta gráfica. Yo tengo, entonces la vaca me parió y aplico eso. La vaca, yo sé que hay algunas que me entran en celo antes de los 60 días. Esas no las insemino porque acuérdense que hay un proceso fisiológico. ¿Cuál es ese proceso fisiológico? ¿Cómo se llama? Creo que no sé si alguna de ustedes, de las muchachas, ya es madre, pero después del que den a luz, es la famosa dieta, ¿verdad? De los 40 días, que es en mujeres, pues en vacas son 60 días. A los 60 días, pues la vaca todavía no está apta. ¿Por qué? Ese proceso se llama involución uterina. Involución uterina. ¿Qué pasa con esa involución uterina? Es cuando el aparato reproductor de la hembra vuelve a su tamaño normal, ¿verdad? Entonces esa es la famosa dieta que nunca se respeta, ¿verdad? En los humanos. Por eso a veces vienen problemas de sangrados, etc. Ahora, ya una vez que pasen los 60 días, yo le doy otros 60. En esos 120 días, con el manejo que yo le estoy dando, una buena alimentación, buen manejo sanitario, las sales minerales acorde a las necesidades de ella, no me entra en celo a los 120 días, que son 4 meses, yo la sincronizo. Pero con ese tratamiento, señores, yo les aseguro casi un 80% de sus vacas entran en celo. Y también otro es el efecto amamantamiento. Yo desde los 6 días de nacido al ternero, yo le empiezo a dar concentrado. ¿Por qué? Allá a los 2, 3 meses, ese ternero ya no busca, cuando lo vamos a ordeñar, ya no busca pegarse a la teta de la vaca, sino que se va directamente al comedero. Entonces quitamos esa dependencia de la leche del ternero. No les estoy diciendo que el 100% de los terneros, siempre hay unos terneros que les decimos en el campo que son mingones, nunca se les quita esas ganas de mamar, entonces, y esas son las vacas que a veces más cuestan. Entonces lo que hago es que se los amarro, los aparto, hago un destete temporal, lo vamos a ver en clases también, que eso me ayuda a mejorar ese intervalo entre partos. Ingeniero. Pueden haber vacas que se nos complican y eso nos aumenta el promedio en la finca. Ingeniero. Sí. A los terneros, ¿desde cuándo se les puede empezar a dar cebada? ¿Cebada? Sí. Sería la cebada es un subproducto en la producción de cerveza. Sí. Entonces a veces es alto en energía. Generalmente el ternero, por eso el concentrado de ternero es un poquito más caro. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los primeros 45 días el ternero todavía es monogástrico. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros? Un concentrado altamente palatable y digerible a nivel de rumen. ¿Cuál es la proteína más digerible a nivel del rumen? La soya. Entonces, cebada, grano seco como el DBG, son subproductos en la destilería de algunos productos que son altamente tóxicos. Entonces, en terneros no te lo recomiendo mucho, muy pequeños. Después de los 5 o 6 meses, ahí sí los puedes en cantidad. Te recomiendo en ternero utilizar más maíz, soya, salvado de trigo. Y puedes utilizar un poco de coquito. Gracias, Ana. Ingeniero. Sí, dígame. Tenía una consulta, bueno, personal. Ahorita que estaba hablando de las vacas, todo esto. Mire que
nosotros tenemos una ternera que ya tiene 17 meses, o sea, ya está apta para preñarse, pero hace como unas 7 días nació un ternero. Entonces, la ternera le mama la leche al ternerito. Entonces, no saben si es vicio, si es que tiene algún déficit. Entonces, ya no hayan qué hacer con ella y no sé si usted ha tenido ese caso. Mire, lo que tiene que hacer usted es apartarlo. Si no tiene dónde apartar esa ternera, ¿por qué? Porque ahí a quien está dañando es al ternerito nuevo, ¿verdad? Y el problema de que ella no ha salido preñada. Y por lo que no ha salido preñada es por falta de minerales. Entonces hay que hacer un diagnóstico. Entonces ahorita, ¿por qué? Porque ella todavía se siente, por decir así, como niña. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Utilizar primero, hacer el destete de esa vaquilla. O sea, para que no sienta la necesidad de estar con la madre. Pero es que no es la mamá. Es otra. O sea, la vaca parió un ternerito y ella está junta con ella. Ahorita es que le ha agarrado de estarle mamando la leche a la ternerita que nació. Ok, sí, entonces siempre está con ese sentimiento de la leche, está mal destetada. Entonces amárrela y téngala amarrada unos 3 a 5 días, hasta que a ella se le quiten esas ganas de mamar. De ahí, trabaje con ese Nutriplex o empiece a tonificarla a base de selenio, fósforo, para que ella empiece a trabajar, tener mayor crecimiento en su aparato reproductor y pueda entrar en celo. Ingeniero. Le hago una gamarra en el pico, ingeniero. ¿Mande? Los 80 gramos de Nutriplex que dijo es para toda edad, para todo tamaño de animal. Permitime, quiero terminar la pregunta de la muchacha. ¿Qué me decía? Que tenía un amarre en el pico. Que le haga una gamarra. Sí, hágale una. Bueno, es que hay otra. Puede hacer una gamarra porque si le hace o le puede hacer un collar, con tal que esté amarrada y que ella no tenga acceso a estar mamando con esa otra vaca. Con unos 5 días, ella se le puede quitar ese efecto amamantamiento y después usted puede trabajar con ella dándole una suplementación, etcétera, para empezar a trabajarla reproductivamente. Ingeniero. Sí. Igual también creo que también se le puede poner una naricera, ¿verdad? Hay unos, pero no me gusta castigar mucho a esos animales. Sí, porque también entran en estrés y todo eso. Exactamente. Entonces, por eso yo le preguntaba, porque no han tomado una medida así, porque la ternera está bonita, todo, pues tiene como las condiciones, pero tiene como ese vicio ahorita. Exactamente. Entonces, a mí me ha pasado con algunas terneras, pero que ya a mí me van a parir, ya las mismas madres de ellas, y no se les quita las ganas de seguir amamantando. Entonces, y a veces no tengo dónde mandar esos terneros. Entonces, lo que hago es que lo amarro unos 5 o 6 días hasta que a él se le quiten las ganas de amamantar, para no castigarlos con esos aparatos de que le lastiman la nariz, etcétera, porque se estresan y después ya no quieren ir a comer. ¿Alguna otra pregunta? Lo de la dosis, ingeniero, de la Nutriplex. Correcto. Sí, ese es para vaca adulta. La vaca adulta ustedes pueden andar entre 80 a 120 gramos por animal. Entonces, a mí me ha funcionado 80 gramos. ¿Para qué es ese Nutriplex? De Nutriplex, en animales pequeños puedes utilizar 50, 60 gramos por animal. ¿Para qué, Leo? ¿Para qué? Más o menos para vaquillas, terneras en levante.
No, solo para levante. Sí, 50, 60. Para que preñe, loco. Ya en animales adultos, en vacas en producción, pues yo entre 80 y 120. A mí me ha funcionado 80 gramos. Pero recuerden, jóvenes, que no todas las fincas son iguales, ¿verdad? Acuérdense que ustedes pueden tener otro tipo de pasto, utilizan otro tipo de concentrado. Entonces, todo eso puede variar, ¿verdad? Pero los rangos ahí están, entre 80 y 120. Puede decir, bueno, yo siento que doy un alimento menos nutritivo, pasto muy pasado, etcétera. Entonces voy a dar mejor 90 gramos. Entonces ahí queda a criterio de ustedes. Pero si ustedes miran, no, yo tengo buenos pastos, le estoy dando pasto tierno, pasto en una época donde sus nutrientes están disponibles, pues no hay, voy a dar 80. Entonces ahí queda a criterio de ustedes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, entonces eso es lo que nosotros estaremos viendo en la clase. La siguiente semana pues iniciaremos con la parte de fisiología animal. Seguidamente vamos a ver la parte de sistemas de producción, el plan sanitario y la parte de razas. En eso terminaríamos el primer parcial. Ya el segundo parcial, pues miraríamos toda la parte nutricional, la parte reproductiva, para que en el último parcial miremos la parte de registros y la parte de manejos de desechos. Entonces, yo voy a estar subiendo las presentaciones antes de cada clase para que ustedes puedan leerlas un poco, aunque como ustedes vieron, pues mis presentaciones casi solo son imágenes. Entonces, más lo que discutimos en clase, los conceptos que yo les doy, eso para que a ustedes les quede más claro todo, porque les puedo llenar las diapositivas de teoría, pero al final no se les queda nada. Entonces, como ustedes vieron, acá mismo nosotros creamos los conceptos básicos, que al final eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. ¿Cuáles son esos conceptos básicos, precisos y concisos para poder lograr tener una ganadería con un equilibrio productivo? ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, aquí dejamos la clase de hoy y nos miramos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Excelente clase. Listo. Listo.